Entonces, si yo no muestro lo que yo hice, no se va a entender de qué estoy hablando, profe, por eso lo hago así, qué pena. Vamos a iniciar con el estado de situación financiera del grupo Arcos y con las variaciones que este presenta de manera horizontal y vertical, pero pues con las más relevantes para dejar claros varios puntos. Iniciamos con lo que son los activos corrientes. Como podemos observar, fueron analizados en el 2020 y en el 2021. Entonces, ¿qué podemos denotar acá? En el análisis horizontal, lo que nosotros hacemos es ver la variación de un periodo al otro, ¿sí? Entonces, en este caso, las cifras que marqué en rojo son las que voy a proceder a analizar. Inicialmente vemos que lo más destacable de los activos corrientes, es decir, de los que se me convierten en líquido en menos de un año, es que las cuentas comerciales, es decir, las cuentas por cobrar o la de los clientes, en el año 2020 fue mucho más alta la cantidad de dinero que me ingresó que en el año 2021. Entonces, mis activos corrientes, en definitiva, no me van a corresponder a las cuentas por cobrar, porque estas tuvieron una disminución de 142.199 millones de pesos, ya que todas estas cifras están presentadas en millones de pesos colombianos. Entonces, esa fue la cifra que me presentó una mayor disminución en cuanto a las cuentas de mi activo corriente, de manera absoluta. De manera porcentual, a pesar de que esa fue la que presentó una mayor disminución absoluta, el porcentaje más alto en disminución fue la de inventarios. ¿Qué me quiere decir esto? Que en comparación al año 2020, la empresa de Grupos Argos presentó una disminución del 513% de un año al otro. ¿Ok? Es decir, el valor absoluto no siempre me va a representar la misma cantidad que me representa el valor porcentual. Ahora, mirándolo de la parte de los activos no corrientes, podemos observar que las cuentas que acaba de destacar son propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión, inversiones de asociados y demás. ¿Por qué? Como podemos observar en el año 2020, por ejemplo, en la primera cuenta, que es la de propiedad, planta y equipo, hubo un gran aumento. Hubo un gran aumento de 950 millones de pesos, es decir, casi el 90% de manera porcentual en mis propiedades, planta y equipo. Entonces, el Grupo Argos se centró más en obtener propiedades, planta y equipo para el año 2021 de lo que lo hizo en el año 2020. Tal vez por eso, esa puede significar una razón por las cuales el inventario me disminuyó, porque tal vez salimos del inventario, no nos preocupamos tanto por inventario, sino que nos preocupamos por otras cosas más, como lo son propiedades, planta y equipo, lo cual puede ser hasta razonable considerando el tipo de actividad económica que desarrolla el Grupo Argos. Luego sigue propiedades de inversión. Presenta una misma situación, aunque realmente no es tan grande el cambio como lo fue en el anterior. Sí tiene un cambio representativo en aumento, evidentemente. Luego sigue inversiones en asociados y negocios conjuntos e inversiones en subsidiarias. Ambas presentan un aumento, pero quiero destacar las inversiones en subsidiarias. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que el Grupo Argos en el año 2021 se dedicó muchísimo más a lo que fueron las inversiones en subsidiarias que en cualquier otro tipo de inversión, porque esta fue la que me presentó un mayor aumento de activo en cuanto a mi balance financiero. Entonces, si nos vamos a ver el total de los activos de manera de un periodo al otro, o sea, por mi análisis horizontal, se puede decir que en el año, a final del 2021, nos fue mucho mejor que en el año 2020. Y que el aumento, aunque fue no tan exagerado, la cuenta que me presentó un mayor aumento fue la que les estaba comentando de inversiones subsidiarias y los activos corrientes. O sea, mis activos no corrientes no jugaron un papel tan relevante en lo que fue la evaluación de un periodo a otro, porque si nos ponemos a observar, por ejemplo, en lo que fueron los activos corrientes, en el año 2020 los activos corrientes fueron más altos para la empresa que lo que fueron en el año 2021.
Ahora, cuando vamos a observarlo de manera vertical, el análisis, podemos encontrar lo siguiente. El análisis vertical, por ejemplo, en el caso de los estados de situación financiera, a mí me va a mostrar qué porcentaje de participación, en el caso de los activos, tienen mis cuentas, las que estoy analizando, en el activo total. En este caso, que es lo que estamos hablando. Entonces, si nos ponemos a hablar del activo corriente, podemos observar que realmente no hay una gran participación de mis activos corrientes en cuanto a mi activo total. Por eso vemos también que no es una cifra como tan referente en cuanto a los valores absolutos. Pero si analizamos la situación en cuanto a los activos no corrientes, esta sí es grande. ¿Por qué? Porque mis activos no corrientes del año 2020 son estos. Me representan un 96%, casi 97% de todos mis activos. Y lo mismo pasa en el 2021, donde mis activos no corrientes me representan un 97, casi 98% de lo que son mis activos totales. ¿Esto en dónde se puede referenciar? En dos de las cuentas que yo mencioné. Inicialmente se puede referenciar en inversiones en asociados y negocios conjuntos. Es decir, que el Grupo Argos en el 2020 hizo, y en el 2021 también tuvo una gran inversión con asociados y en conjunto. O sea, podemos decir que es una empresa que se dedica no solamente a la venta y distribución de sus bienes y servicios, sino que también se centran mucho en lo que tiene que ver con inversiones, bien sean subsidiarias, bien sean de negocios solos, bien sea en conjunto y demás. Ese podría decir que es su fuerte en el año 2021 en cuanto a los activos. Y lo mismo pasa con la siguiente, que es la de subsidiarias, que ya la vimos, sobre todo en el año 2021, porque nada más y nada menos que me representa el 50, casi 51% de mi total de mis activos. Es decir, el Grupo Argos para el año 2021, las inversiones en subsidiarias representaron el 50% de sus activos. Quiere decir que, como lo estaba diciendo, toda su participación se basó en los activos, se basó en inversiones en subsidiarias. Ahora vamos con la parte de los pasivos y el patrimonio. Cuando hablamos del pasivo como tal, podemos observar que en el año 2021 la empresa de manera de corto plazo obtuvo más deudas de las que obtuvo en el 2020. Eso también lo podemos observar en el análisis horizontal, donde estas deudas aumentaron 77.791 millones de pesos del 2020 al 2021. En los pasivos corrientes, la cuenta que presentó un mayor aumento, por así decirlo, fue la cuenta de bonos e instrumentos financieros. Y esto lo vamos a tocar más adelante en lo que son el estado de efectivo de flujo de caja. Y luego en los pasivos no corrientes fue todo lo contrario. Nos fue mucho mejor porque bajamos muchas deudas y en el 2020 la deuda de la empresa fue mayor de lo que fue en el 2021. Es por eso que acá podemos observar una disminución en el análisis horizontal de la deuda de 156.536 millones de pesos colombianos. ¿En qué cuentas podemos destacar esto? Pues lo podemos destacar, por ejemplo, en las obligaciones financieras. ¿Qué quiere decir esto? Que el Grupo Argos en el año 2021 tiene menos deudas porque se encargó de cancelar más deudas en ese año. Aquí podemos ver la disminución de las deudas por 87.000 millones de pesos colombianos. También lo podemos ver en la parte de instrumentos financieros derivados. En el 2020 no tenía financieros derivados, pero sí los obtuvo. Entonces ahí sí me aumentó un poquito lo que era mi deuda. En cuanto al patrimonio, ¿por qué lo hago completo? Porque para hacer el análisis vertical de pasivo se debe incluir las cuentas de total de pasivo y patrimonio. Es decir, yo voy a manejar cada cuenta con respecto al total que me da mi pasivo y mi patrimonio. Entonces, en cuanto al patrimonio, podemos observar lo siguiente. El capital social aumentó. Quiere decir que mis socios inyectaron un poquito más de plata en lo que es el capital para el año 2021. La prima en colocaciones igual me aumentó un poquito, 148.000 millones de pesos. ¿Qué más podemos destacar acá? Las reservas disminuyeron, es decir, la empresa no me hizo tantas reservas a la hora de realizar los estados de resultados. Eso lo vamos a ver en el siguiente.
Y el más importante, diría yo, del patrimonio sería utilidad o pérdida del ejercicio. En el año 2020, tal vez por la coyuntura pandemia, por la coyuntura económica, no solo en Colombia, sino en los demás países en donde tiene participación el Grupo Argos, podemos observar que eso no fue una utilidad. En realidad la empresa tuvo una pérdida de 59.000 millones de pesos, pero eso me aumentó. Aquí lo podemos ver, porque me aumentó no solo la cantidad que me ingresó, sino también lo que ya tenía en negativo. Entonces me aumentó 395.000 millones de pesos colombianos la utilidad del Grupo Argos, lo que quiere decir que para el periodo de 2021 fue un periodo de mucha utilidad para la empresa. Aquí lo podemos ver reflejado en el total de los pasivos y el patrimonio. Y también en el total del patrimonio, donde vemos que el patrimonio es mucho mayor en el 2021 que en el 2020 y el total de pasivos y patrimonio también es mucho mayor en el 2021 que en el 2020. Ahora vamos con el análisis vertical. Como les decía, sería la participación de cada una de estas cuentas en el total de mi pasivo y mi patrimonio. ¿Qué serían los siguientes? En cuanto al pasivo corriente como tal, pasa lo mismo que en el activo corriente. No tenemos cuentas que realmente nos signifiquen una gran participación en el total de mis pasivos. Es decir, las deudas que el Grupo Argos tiene a corto plazo son tan pocas que realmente no significan algo preocupante, ya que las más importantes están a largo plazo. Eso es lo que eso significa. Entonces aquí vemos ya las de a largo plazo. Aún así, la diferencia no es tanta, pero ya empieza a manejarse un poquito, unos números unos poquito más altos, sobre todo en estas últimas dos cuentas. Tanto en el 2020 como en el 2021 que vamos a verificar serían los bonos e instrumentos financieros y evidentemente el total de pasivos no corrientes. Entonces los bonos e instrumentos financieros son los que me hacen a mí que yo aumente mis deudas a largo plazo. ¿Por qué? Pues por como lo podemos observar aquí, a pesar de que en el año 2020 fue mayor mi deuda por bonos financieros, en el 2021 también, son las cuentas del pasivo que me representan una mayor participación en el total de mis pasivos y patrimonio. Ahora vamos a lo importante, que es el patrimonio. En el patrimonio tenemos que las cuentas de más alta participación son estas dos, que si lo observamos son resultados acumulados y reservas. A pesar de que vimos que las reservas disminuyeron un poco, tanto las reservas como los resultados acumulados son las que tienen mayor participación en el total de mi patrimonio, para darme un total del 90% de participación y 80% de participación para el año anterior de mi pasivo y mi patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo hablo mi empresa como si yo perteneciera al Grupo Argos, pero quiere decir que el Grupo Argos como tal no está tan endeudado, afortunadamente, con proveedores o empresas o sector financiero de ningún país. Todo lo contrario, tiene la mayoría de las cuentas así aumentadas en el patrimonio, es decir, con los terceros, pero que son socios o pertenecen al capital social de la empresa. Esto es buenísimo porque a la hora de que un inversionista o cualquier otra persona venga a ver las cuentas de Argos, se va a dar cuenta de que es una empresa que cuenta con la capacidad, primero, de realizar todos sus pagos a corto y a largo plazo, y segundo, de que en cuanto al patrimonio, sus dueños tienen el control total del desempeño financiero como tal de Argos.